La filosofía y la educación tienen diversos temas que lo relacionan, los cuales podrían parecer independientes, pero siempre están enlazados de alguna forma, ya que la filosofía es el amor por la sabiduría, la cual estudia cuestiones como el conocimiento, la existencia, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. A continuación, abordaremos los siguientes temas que incluye la filosofía. Se incluirán aportaciones de maestros de la Escuela de Humanidades de la UNICACH, así como artistas visuales. ¿Qué opinas sobre la educación y el carácter de la filosofía? ¿Cómo estos dos conceptos se relacionan entre sí? Fíjate que tanto la educación como la filosofía son dos áreas que aparentemente están separadas, pero que no lo están tanto. ¿Por qué? Ahí vamos. A la hora de que trabajamos filosofía, nos damos cuenta que ya los antiguos la habían definido como el amor a la ciencia. Ese amor a la ciencia también coquetea con las artes, pero que no se dé cuenta la ciencia, por favor. ¿Vale? Y entonces entramos. Resulta que para poder entender cómo educamos, tal vez haya que recurrir a ese amor que se tiene por las ciencias, por las artes, por los haceres. Y esos haceres creo que son los que la educación tiene que retomar. Esos haceres son los que la educación tiene que retomar no solamente para entenderlos, sino para que el otro pueda también entenderlos. Yo digo hacer, pero esa idea de cómo lo digo no tiene fuerza. Déjame recurrir a otro idioma, ¿no? Vamos al griego. Y en griego, hacer se puede decir desde dos maneras: praxis y poiesis. En la idea de praxis tendremos esa idea de los haceres que tienen una manera específica de hacer y que si no se recurre a esa manera, entonces lo que se tenga probablemente no tenga validez, o probablemente no sea eficaz. El caso, por ejemplo, de las medicinas, en donde yo no puedo agarrar y hacer un corte 5 centímetros o 6 centímetros después de la vena, que es la que tengo que cortar, porque habrá problemas. En otras áreas de la educación sí se pueden hacer variaciones. Incluso el terreno se vuelve peligroso. Por ejemplo, en las zonas de la comunicación, en las zonas humanísticas, de repente tengo elementos que se vuelven muy, muy importantes, que bombean la sangre para todo el proyecto. Pero esos corazones de los que te estoy hablando, tienen que tocarse de una manera distinta. Para eso utilizaré la idea de poiesis, la idea de quehacer poético. Y en la idea de quehacer poético puede que el corazón no esté en el lado izquierdo de tu cuerpo, sino puede que esté en el lado de una pierna, puede que esté en el lado de un brazo, puede que esté en el lado del cerebro. Y la ubicación aquí sí me lleva a que mi análisis sea un poco más complejo, porque el terreno no es firme. Porque el terreno no es firme, porque el terreno es fangoso. Y entonces resulta que la educación necesita caminar por terrenos fangosos. Necesita decirle a los alumnos que no está aquí para hacerles la vida divertida, que está aquí para hacerles reflexionar, y que esa reflexión a veces requiere de las dos formas de hacer. Por eso es importante que la educación le tome la mano a la filosofía, porque mientras vaya entendiendo qué es lo que tiene que plantear y la manera en la que lo tiene que plantear, entonces creo que vamos a tener resultados más interesantes. Y allí me llevas a dos posturas. Estamos hablando del lado del profesor, ¿no? Pero también está el otro lado, del lado del que escucha. Mira que soy un malvado porque he dicho del lado del que escucha y no he dicho del lado del educando, como le decían antes, ¿no? Y resulta que el educando se define a sí mismo como alumno o como estudiante y cree erróneamente que esos dos términos son sinónimos. No lo son. Un alumno es aquel que está inscrito, un estudiante es aquel que estudia antes. Un cuate que está preocupado por lo que se le va a mostrar, un cuate que de repente tiene muchas ideas en la cabeza acerca de lo que va a ver, que le preocupa, que lee, que se informa, que de repente tiene mucho material y que llega ante un cuate que se supone que
nada más coordina las materias, ¿no? Y le propone. Y entonces creo que tenemos algo más interesante. Y entonces creo que esa filosofía, ese amor por la ciencia, ese amor por las artes, está del lado de quien te está entrenando, de quien te está coordinando las acciones, pero también del lado de quien está estudiando. Y eso solo puede venir de una sola manera. Para ser estudiante se necesita querer. Y eso, perdóname, pero no hay una ampolleta que yo le pueda agarrar y le pueda poner a mi alumno, o a mi estudiante, o a mi educando. ¿Para qué nos educamos? Nos educamos, la pregunta tiene varias respuestas, ¿no? En primer lugar tiene un fin práctico, digamos, ¿no? Nos educamos para tener herramientas intelectuales y poder asegurarnos un trabajo. También tiene un fin social para comprender el mundo que vivimos a través de entender lo que significa ser hombre y poder ubicarnos mejor dentro de la sociedad. Y por último, la educación tiene un fin ético y estético para comprender al otro y tener puentes de comunicación a partir de las necesidades de cualquier índole, emocionales, sociales, económicas, que toda persona tiene. ¿La vida está sujeta a un sistema? La sociedad sí tiene reglas que permiten la convivencia adecuada. El primer sistema es el religioso y el segundo sistema es el modelo de gobierno, que incluyen las costumbres, la cultura, la ética y la religión en la educación de una sociedad. Yo considero que las costumbres que están inmersas dentro de la cultura, así como la propia ética y la religión, pertenecen a las primeras formas de convivencia humana, que luego se fueron transformando de acuerdo a la evolución del hombre hasta llegar a conformar las civilizaciones. Es decir, en la medida en que el hombre fue descubriendo la ciencia y la tecnología, la cultura fue cambiando y por lo menos las costumbres, la ética, fueron cambiando las visiones del mundo y estos cambios por supuesto se manifiestan en nuevos significados de las palabras, ¿no? ¿Qué problemas existen en la sociedad y tanto en lo psicológico para obtener el conocimiento? Yo considero que el conocimiento se adquiere primero en la familia y luego en la escuela. El primer problema es que hay que descubrir un sistema educativo que logre cambiar la forma de pensar de los individuos. Se dice que cuando la educación se hace patente en la persona es cuando cambia su forma de pensar. Entonces, lo que se quiere pues, son maestros que tengan la capacidad emocional e intelectual para poder hacer que los alumnos puedan ver el mundo de otra manera. Para usted, ¿qué es la política? La política es una normatividad que permite la armonía entre los grupos sociales, ¿no? Un mejor funcionamiento de la sociedad, que estas políticas son dictadas normalmente por los gobiernos, ¿no? Para justo que haya una distribución equitativa de los bienes y servicios para las sociedades, ¿no? Eso, a grosso modo, eso sería una política. ¿Y qué es la educación? Pues la educación es el formar en conocimientos y valores, ¿sí?, a los integrantes de las sociedades, ¿no? Principalmente se ha inclinado más hacia el conocimiento que hacia los valores, pero se supone que la educación hoy en día debe ser integral, ¿no? Entonces debe incorporar conocimientos, valores, ética, por ejemplo. ¿Cómo podrías relacionar la política con la educación actualmente? Bueno, aunque dije hace un momento que las políticas las dictan los gobiernos, la sociedad civil debe ser también un nicho de propuestas para las políticas de cualquier índole, educativas, culturales y de todo, ¿no?
Yo creo que una política educativa buena a nivel federal, por ejemplo, es que la educación sea pública y gratuita, ¿no? Y eso aplica para todos los mexicanos porque es un derecho constitucional. Eso es una muestra de una política educativa, ¿no? Que sea laica, que sea pública y que sea gratuita. Entonces, eso es la base general de toda educación. Pero también debería ser integral, deberíamos de formar en valores. Hoy se piensa un poco con integrar todo eso con las competencias, ¿sí? Pero también un problema es que de políticas educativas es que nosotros muchas veces no generamos nuestras respuestas a nuestros contextos, sino que adoptamos políticas que se han implementado en otros países creyendo que aquí pueden funcionar, cuando la realidad de este país es otra, ¿no? Entonces tienes una realidad por aquí, tienes una propuesta por acá que no surge de esta realidad, pues cuando la quieres empatar hay problemas, ¿no? Que es lo que ocurre muchas veces con las políticas educativas en México, ¿no? No están pensadas y las propuestas, los modelos educativos no fueron diseñados ni siquiera en América Latina, ¿no? Son europeos. Entonces no aplican del todo bien, o sea, no encajan bien con la realidad latinoamericana. Que hay momentos en la historia, por ejemplo, las propuestas que ha hecho Paulo Freire, ¿no? Ernesto Sabater, ¿no? Que hacen propuestas en educación pensando desde el ser latinoamericano. Entonces, yo creo que eso es lo que se debería de impulsar más desde una política educativa, ¿no? Cooptar a los intelectuales del país y los intelectuales de Latinoamérica o a ponerlos a trabajar y que hagan propuestas en términos educativos, ¿no? De toda la educación, desde la básica hasta la superior, ¿no? Y no estar importando modelos que ni comprendemos y que no son del todo aplicables a nuestra realidad, ¿no? Ni en nuestra sociedad. Cuando digo nuestra realidad, pues es a todo el contexto, ¿no? La sociedad y hasta nuestras cosmovisiones y recursos naturales, ¿no? ¿Cómo consideras que las políticas actuales benefician y en qué manera perjudican respecto a lo que estabas diciendo ahorita? Benefician en la medida que involucran el trabajo en equipo y la inclusión de valores, ¿sí? Perjudican en que muchas de las veces se quedan en un nivel de simulación. No se aplica en las escuelas por lo mismo que te estaba diciendo, ¿no? Una es la realidad y otro es el modelo, y quererlos empatar a veces es complicado o imposible, ¿no? Entonces eso es lo que lo complica. Pero si en realidad no rescatáramos esta parte del trabajo colaborativo y la formación en valores, ahí se podrían, esos dos puntos para mí son fundamentales y deben de ser siempre, deben de persistir en las políticas educativas, ¿no? Que exista el trabajo colaborativo y la formación en valores, ¿no? Porque si no se fortalecen esas dos cosas y se sigue trabajando en competencias, hay un problema de comprensión. Entendemos competencias no en un término de ser competente, sino lo entendemos en un término de competitividad, de ponerse a competir unos contra otros, ¿no? Para como ganar una competencia y ser el mejor, ¿no? Y la idea es más bien formar individuos competentes, que sean competentes para desarrollar una profesión, ¿sí? Entonces, dentro de esa competencia, pues debe de venir una parte fuerte, te digo, en formación en valores y en trabajo colaborativo, ¿no? Porque justo uno de los grandes problemas de México actual es la desarticulación que hay en su sociedad, en la sociedad civil, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a hacer trabajo colaborativo, ¿no? Y también los valores, o sea, en este sentido de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, pues mejor que lloren en la tuya, ¿no? No se trata de eso, se trata de ser compartidos, de ser solidarios, de no ser envidiosos, ¿no? De si vemos que alguien está en problemas, pues apoyarlo, ¿no? De ser honesto, honrado, ético, ¿no? Eso es lo que más hace falta en el país, ¿no? Por eso hay tanta delincuencia organizada y tanta... La delincuencia se organiza mejor que la sociedad. Hay tanta delincuencia organizada y tanta sociedad desorganizada, ¿no? Entonces yo creo que esos dos elementos son los más rescatables del modelo actual. Se pidió la opinión de artistas visuales sobre el tema de la erótica. Bueno, el erotismo para mí es
Es una parte importante del arte, ya que ha estado desde siempre, desde los inicios del arte se ha planteado el erotismo desde el Renacimiento, y yo creo que es una parte del arte que puede surgir, puede volver a seguir trabajándose. ¿Por qué el desnudo femenino? Bueno, porque para mí es una de las formas de expresión más antiguas que hay en el arte, y creo que a pesar del tiempo nunca ha caducado, ¿no? Y es parte de la estética de esta más pura y más más real, ¿Cuál de tus más obras tangible que pueda haber. tiene más erótica o erotismo? ¿Cuál de mis obras? De las que tienes acá. Bueno, de estas 3 que tengo por acá, yo creo que serían estas 2 las que tienen más erotismo. ¿Por qué? Porque son pinturas que tienen un primer plano y te muestran lo que es el cuerpo ahora sí que sin tapujos ni nada, o sea que lo muestran directamente. Entonces es como que acá, este es mi cuerpo, este es mi forma, este es mi color, este es mi textura. Entonces no tiene ninguna censura, pues. El maestro Masafumi Hosumi nos explica cómo el elemento erótico entra de manera inconsciente en la creación de sus obras. Uño, movimiento de uño, también ustedes dicen que algo erótica o concepto de, ¿no? Erótica, no tengo concepto de erótica, pero tengo concepto de planta, ejemplo cactus, pero es animal, como animal de futuro, puedo decir, caminando, cactus caminando. Evolución, ¿no? Una evolución. Parece también pezón, parece útero, pero realmente como cactus, metáfora de un animal y planta. Por eso también parece, ¿no? Ejemplo, también parece pene, puede ser útero, ¿no? Parece también de la vagina. Y también parece también, ¿no? Como pene y vagina, ¿no? Pero realmente es también evolución para animales. Pero no solo se les pidió que nos hablaran sobre la erótica, sino que también nos informaran qué opinan sobre la estética. Es un punto de vista del arte que refleja lo que es lo bello, lo sublime, lo grotesco, y se refleja en las obras de arte. Ya viene siendo como un artista lo puede expresar mediante pintura, escultura, grabado, dibujo. Bueno, eso sería lo que es la estética. ¿Cómo lo ves reflejado en tus obras? La estética sería en mis obras lo que es la pintura textual, el trazo, las líneas, las pinceladas gruesas, la forma, la textura. Eso es para mí lo importante de la estética en una pintura, de una obra mía. ¿Cuál es el concepto que maneja la estética para usted? Pues mira, yo creo que no hay un único concepto de estética. De manera general yo lo pienso como el estudio de las artes. Es la forma de pensar el arte. Pero la estética ha tenido diferentes momentos, diferentes pensadores que la han explicado. Pero de manera general yo pensaría que es la filosofía del arte. ¿De qué manera entra el ambiente religioso en el arte? Bueno, de hecho el arte, si es buen arte, es religioso. ¿A qué me refiero con eso? A que el arte tiene que promover la unión entre el que hizo la obra de arte en sí y el espectador, y a grandes rasgos eso es lo religioso, lo que provoca la unión. ¿Cómo describe usted la filosofía de lo religioso? Bueno, sería una disciplina que estudiaría los conceptos que dan pie a la experiencia que nos referimos, en concreto a una doctrina religiosa, como puede ser la cristiana. Durante mucho tiempo la función del arte era promover la doctrina cristiana, entonces así se vería reflejado y se manejaba de acuerdo al libro sagrado para los cristianos, que es la Biblia, y en especial el Nuevo Testamento.
¿Y en la actualidad? Y en la actualidad, como no todos son creyentes de esta doctrina, y como algunos incluso se declaran ateos, lo religioso de las artes visuales solo se expresaría de la primera forma, es decir, cuando lo que expresa el artista en la obra de alguna manera se relaciona con el espectador. Ya escuchamos las opiniones de artistas visuales y teóricos sobre los temas de la erótica, la estética, la filosofía de lo religioso y la educación. Ahora, para concluir este video, escucharemos una última entrevista que se le hizo a un artista visual que incluirá algunos de los temas mencionados anteriormente. Al ser occidentalizados, pues todo viene de Occidente. En este caso tenemos nuestros antecedentes en la Grecia clásica. Se puede hablar, si se habla de estética, se tiene que hablar del componente ético y del componente lógico. Entonces, si se hablaba de estética, que no se hablaba como tal, porque ese ya es un término que sale mucho después, en el siglo XVIII me parece. Pero si se hablaba de lo bello, en términos estéticos se hablaba de lo verdadero, en términos lógicos, y en términos éticos se hablaba de lo bueno. Entonces, si algo era bello, era verdadero, y era bueno. Entonces, si algo era feo, era falso y era feo. Perdón, era falso y era malo. Entonces, digamos, esa era la visión clásica de la belleza. En nuestro caso, al hablar del erotismo o de la erótica, hay un componente estético, evidentemente, que tiene que ver con la sexualidad, pero también tiene un componente ético que tiene que ver con lo que se considera bueno o malo para una sociedad. Para Bataille este componente es indispensable, dado que en el erotismo siempre hay un desbordamiento de lo que se considera aceptable o malo, bueno, perdón, o lo inaceptable o lo malo. Ese desbordamiento es necesario para que se dé el erotismo. Ahí hace la diferencia entre el erotismo animal, por ejemplo, y el de los humanos. Que los animales, al no tener este componente ético de decir, no tienen ese límite para desbordarse, sobre eso, pues los animales viven su sexualidad de forma plena, ¿no? En el erotismo siempre hay una especie de restricción que al desbordarse genera esa sensación, ¿no? Que en ese sentido pues, tiene que ver con la estética se vuelve autónoma. ¿Cómo ves la estética en la educación superior para alumnos universitarios? Bueno, con respecto al arte, la estética como concepto y como práctica se ha visto, digamos, muy rebasada por otro tipo de valores que no necesariamente tienen que ver ni con lo ético ni con lo lógico, tienen que ver con el mercado. O sea, el mercado se ha encargado también de diluir estas categorías que se creían vigentes. Por ejemplo, con Adolfo Sánchez Vázquez se habla ya no solo de lo feo, se habla de lo cómico, de lo irónico, ya no solo de lo sublime, se habla de lo grotesco, se habla de lo monstruoso. Categorías que en el siglo XX se diluyeron al punto en el que ya nadie tiene claro qué es lo bello, por ejemplo. Entonces se habla de la crisis de lo bello. ¿Qué es lo bello? Lo que muestran las revistas, lo que muestra la televisión. Pues si vives en una sociedad occidental, pues puedes decir que sí, pero si vives en una sociedad como la nuestra, que está occidentalizada y que ha vivido al margen de todo lo que sucede en los centros, en los grandes centros como el DF, por ejemplo, o cualquier otro sitio del mundo, pues nos encontramos al margen de ese tipo de estereotipos, porque nuestra estructura genética es distinta, nuestra percepción estética es distinta también. Entonces, en ese sentido, la estética ya no se aborda desde estos grandes paradigmas como la modernidad, que antes, por ejemplo, hace un siglo, en el siglo XIX, claro que se tenía claro que era bello. Ahorita ya no.
O sea, nadie en la escuela se te va a decir, ah, mira, este es el camino a seguir, porque vamos a hablar de la belleza. Ya ni siquiera nadie se atreve a decir, ah, bueno, vamos a abordar la belleza, o yo intento representar la belleza, porque eso ya se toma como un valor dudoso y peligroso en tanto paradigma, dado que ha sido una de las formas pues más dirigidas del colonialismo, es decir, meterte qué es lo bello. A definir. Como algo ya hecho, como algo ya definido, como una especie de meta que tú vas a alcanzar a través del consumo de ciertos productos, de ciertas marcas. Entonces, según cómo te vistas, según cómo luzcas, según la forma de acercarte a ese canon que te propone, es como vas a ser más bello, cuando pues eso aquí no se da, pues se da de forma distinta, ¿no? Con más conflictos. Es más conflictivo porque pues aquí las estructuras culturales son muy distintas. Si uno analiza el arte maya, pues no aparecen estas estructuras clásicas, las anatomías, que para aquel momento y en esas circunstancias pues sí era lo bello, pero pues aquí la belleza se percibe de otra forma muy distinta. ¿Cómo se percibe? Pues ahí es cuando uno tiene que echar mano de las manifestaciones artísticas y decir, bueno, pues se puede hablar de belleza, pues quizás sí o quizá no, en el sentido de que como categoría tampoco nos sirve para explicar nuestra naturaleza estética. Entonces, si se aborda la estética, se aborda como un instrumento, no como un paradigma, que quizá antes sí. ¿Y tus obras cómo son? ¿Realmente cómo las haces? Obviamente es una obra de arte, pero ¿no tienes así como un camino a seguir en cuanto a lo estético? Pues por mi formación, pues tendemos siempre a dudar de las categorías estéticas, en el sentido de que no es que nos interese una línea específica, aunque el componente irónico es muy propio de la posmodernidad. Entonces, si pudiéramos hablar de algo que se promueva desde la institución o que yo asuma a nivel personal en mi obra, pues se podría hablar en ese sentido de lo irónico. Se puede hablar también de lo mágico como una categoría que aplica más desde afuera, dado que el realismo mágico siempre es una visión dada desde afuera, no desde adentro. O sea, hay muchas imágenes que se pueden catalogar desde el realismo mágico, hablando de mi obra, pero que no necesariamente asumo yo como mágico, dado que pues para mí puede ser parte de una realidad y no necesariamente de una ficción como se vería desde afuera. Por ejemplo, hablar de un personaje no sé, que se considera mitológico, puede decir, bueno, pues lo que le interesa es la ficción, pero si para mí no es mitológico y para mí es algo real que está presente en la vida o en mi vida común o en mi cultura, pues yo lo puedo asumir como algo real, tan real como una verdad científica para afuera. En ese sentido, el arte sí nos da esa posibilidad de proponer algo como real, sin que pase por este tamiz de lo lógico o de lo ético, o sea, sin necesidad de que sea algo verdadero o falso, o bueno o malo. Ahí es cuando yo creo que el arte tiene esa posibilidad de trascender esos límites interpuestos desde la educación, que ahí es donde yo creo que hay una tarea muy fuerte.